Del Evangelio según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y, al entrar, encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo, y si alguien les pregunta: ¿qué están haciendo?, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Hola amigos y amigas, estamos abriendo la Semana Santa, la Semana Mayor de los cristianos, y en este año estamos leyendo el Evangelio de Marcos. Marcos presenta a Jesús en un viaje permanentemente. Jesús está de camino, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde Jesús va a vivir su Pascua, el lugar de su donación total, de su entrega por amor. En el Evangelio de hoy vemos que Jesús viene de Jericó, donde se realiza la curación del ciego Bartimeo. Luego pasa por Betania. Betania está a 3 kilómetros de Jerusalén, para dirigirse a esa ciudad santa, Jerusalén. Hemos escuchado que Jesús dice a sus discípulos: vayan al pueblo que está enfrente. Al entrar encontrarán un asno atado, que nadie todavía ha montado. Desátenlo y tráiganlo. En primer lugar, el pueblo. Cuando en el Evangelio vemos esta expresión, pueblo, pueblito, pueblo pequeño, una villa, está indicando que es gente de una mentalidad muy cerrada. Jesús, de hecho, inicia su predicación no en Nazaret, que es un pueblo pequeño, sino que inicia su predicación en Cafarnaún, que es una ciudad más abierta, de mentalidad más abierta. Muchas veces los pueblos pequeños, más aún pueblo de montaña, tienen una mentalidad bastante cerrada. Jesús entonces va a ir a Cafarnaún. Allí comienza la predicación del Evangelio. La palabra entonces pueblo está indicando gente con mentalidad cerrada. Vayan a ese pueblo. Ya está indicando una manera de pensar, quizá una manera de pensar ligada a las tradiciones de Israel. ¿Qué van a encontrar? Un asno. En el Antiguo Testamento 111 veces se nombra al asno. Siempre de modo positivo. Es signo de paz, es signo de trabajo, es signo de humildad, de servicio. El asno lleva a cabo servicios domésticos, actividad cotidiana. Es un animal de carga que puede tirar, tiene fuerza para tirar, para hacer mover un molino. Esto realiza el asno. Es un animal de servicio, distinto, por supuesto, al caballo. El caballo está para la guerra, es el símbolo del poder. En cambio, el asno es el símbolo del trabajo cotidiano, de la humildad. El libro del Éxodo habla de estos carros y caballos arrojados en el Mar Rojo. Los reyes de Israel ciertamente tenían pretensiones de tener estos caballos, soñaban tener caballos porque era signo de poder. De hecho, Egipto, por ejemplo, tenía muchos caballos. El asno es signo de humildad. Este asno, dice el Evangelio, estaba atado. Es necesario entonces desatarlo al asno. Aquí ya se nos está diciendo algo. El asno es el signo del servicio. Es necesario desatar esa posibilidad que todos tenemos
de servir a los demás, que muchas veces está ligada, está atada. Desatar el asno entonces es hacer vida a esa nueva propuesta que Jesús vino a traer. Un reino propuesto desde la humildad y no desde la fuerza. En los evangelios aparece otro animal. Junto al asno aparece también el cordero, como revelando el corazón de Dios, revelando los sentimientos de Dios. Son animales que expresan la identidad de Dios de alguna manera. Nosotros en español, para decir asno, igualmente utilizamos la palabra burro, pero preferimos decir asno quizá porque el término burro viene del latín burricus, cuyo significado es caballo pequeño. Y ya hace referencia al caballo, cuando en realidad queremos detenernos en el asno, justamente para diferenciarlo del caballo. El profeta Zacarías, en el capítulo 9, dice lo siguiente: Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Alégrate mucho, hija de Sión. ¿Quién es esta hija de Sión? La hija de Sión es la parte pobre de la ciudad de Jerusalén, la parte, diríamos, el barrio recluido, la villa, podríamos decir, de Jerusalén, la parte pobre, la parte marginada, excluida. Esto significa la hija de Sión. Alégrate, salta de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Quién es el que viene? Viene hacia ti el rey justo y victorioso, pero es humilde. Esto es llamativo en el profeta Zacarías, porque es alguien que va a traer la liberación. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. Su dominio se extenderá de un mar hasta el otro y desde el río hasta los confines de la tierra. Esta es la misión de este que viene en nombre del Señor. Este rey que viene hacia Jerusalén, hacia la hija de Sión, hacia la parte pobre de esta ciudad santa de Jerusalén. Pero viene humilde, y aquí está la inspiración del texto de hoy justamente. Viene montado sobre un asno, viene humilde. Zacarías, que escribe en el siglo IV a.C., seguramente alrededor del tiempo de Alejandro Magno, o quizá un poquito después, sabe que Israel no tiene importancia en el concierto mundial de las naciones, ha sido siempre oprimido, colonizado. Quizá necesitaría un rey que venga poderoso, montado sobre un caballo, que venga a imponer la justicia y la paz. Sin embargo, la profecía nos habla de un rey humilde, montado sobre un asno. El profeta Zacarías anuncia entonces la llegada de un rey que va a cambiar todo. Los débiles no son sometidos, sino que este rey se pone al servicio de los más débiles justamente. Esta es la misión de este nuevo rey, esta es una nueva misión de este nuevo rey con una nueva identidad. El Evangelio dice que este asno está atado en el pueblo, en el pueblito. Este pueblo, con su mentalidad cerrada, retiene este asno. Es decir, retiene esta mentalidad nueva que Jesús viene a traer, esta propuesta nueva que Jesús viene a traer. En el pueblo chico muchas veces se cultiva esta mentalidad de mundo viejo, afirmado en las tradiciones, en lo que siempre se hizo, y en Israel sucede lo mismo. Entonces, esta mentalidad es la mentalidad del dominio, el reino del dominio. Por eso este pueblo es el que tiene atado el asno, el que no le permite que se desate esto nuevo, que Jesús viene a traer una propuesta de servicio, no de dominio. Un asno atado que todavía nadie ha montado, dice el Evangelio, es que este asno está de estrenar. Esta posibilidad de servicio, de un reinado por el servicio, está de estrenar. Justamente Jesús viene a inaugurar una propuesta nueva, viene a inaugurar un mundo nuevo.
no recurre a la violencia, es el rey pacífico entonces que viene a hacer una propuesta de reinado de Dios desde el servicio. Por eso tendremos que desatar este asno del servicio que muchas veces está atado, está ligado. Quienes no quieren que se desate el asno, en el Evangelio podríamos leerlo, podríamos interpretarlo, que algunos de los que estaban allí le preguntaron a estos discípulos qué hacen, por qué desatan el asno, como negándose, como no queriendo. Ciertamente no es el dueño del asno el que no quiere que se revele esto, sino que son algunos del pueblo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces hay personas que nos detienen en este deseo de servir, en este desatar el asno, en esto de ponernos al servicio de los demás. Muchas veces hay personas con mentalidad cerrada, ligada a las tradiciones, ligada a esta mentalidad vieja de importancia a través del dominio, del poder. Justamente hay una novedad en Jesús. Vamos a otro detalle que también trae el Evangelio de hoy. Este detalle tiene que ver con el manto. Los mantos que estos discípulos tiran sobre el lomo del asno. El manto, en la mentalidad antigua, en la Biblia, significa la persona. De hecho, por ejemplo, Elías le pasa el manto a Eliseo. El manto identifica a la persona. Cada persona tenía su manto. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos ponen su manto sobre el asno. ¿Qué quiere decir? El manto es la persona. Lo ponen sobre el asno, es decir, lo ponen sobre la propuesta de servicio que Jesús hace. Por lo tanto, los discípulos aceptan esta propuesta de ser servidores de los demás. Sin embargo, dice el Evangelio que muchos otros extendían sus mantos sobre el camino, lo ponen debajo, extendían sus mantos sobre el camino, y otros los cubrían con ramas al camino que cortaban del campo, de allí entonces la tradición de los ramos de olivo. Pero estos mantos tirados sobre el camino, ¿qué significaban? Esta gente está todavía ligada a la mentalidad antigua. Querían esperar al rey de Israel, pero este rey de Israel que venía a reinar no desde el servicio, sino desde el dominio y desde el poder. En el Antiguo Testamento hay un personaje, Jehú, dice el pueblo grita, Jehú es el rey, y tiraban sus mantos, se relata, tiraban sus mantos mientras esperaban a este rey, aclamándolo rey a Jehú. Justamente este es el rey ligado al poder. Por eso se equivocan aquellos que tiran sus mantos pensando que Jesús es, una vez más, este rey que viene a liberar con poder a Israel. Y gritan, bendito es el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Justamente aquí se está verificando el error de esta gente cuando ligan a Jesús a David. Cuando se dice que Jesús es el hijo de David, se está diciendo que se espera un rey que venga a reinar por las fuerzas, que venga a dominar con la espada, que venga a dominar sin lástima, que venga a imponer el reino por las fuerzas. Por lo tanto, esta gente no entiende la propuesta de Jesús. Todavía siguen cultivando sueños de gloria, sueños de grandeza, sueños de dominio. En realidad, ellos pensaban que Jesús debía realizar sus expectativas. Querían que Jesús realizara el reino que ellos tenían en su mente, un reino del dominio y del poder. Por lo tanto, nosotros deberemos cultivar esta espiritualidad del asno. ¿Qué significa cultivar esta espiritualidad del asno? Significa poner nuestra vida al servicio del bien de aquellos que los necesitan. Hasta la próxima.